Infiltrados por Top Latina. Yo a principios de semana hablaba de la improvisación de este gobierno y cómo algunas medidas parecerían haber sido propuestas por enemigos del PRM. Claro, ¿cuáles son los caballos de Troya que hay ahí adentro? Porque es que no es solo la improcedencia de tantas cosas, señores, porque cualquiera puede proponer algo que no convenga, pero no se supone que sobre todo ciertas medidas cuando adquieren ciertos niveles deben ser revisadas y ponderadas con los comités correspondientes. Si es de economía, el comité de economía; si es de medio ambiente, el comité de medio ambiente. ¿Cómo es que llegan a ponerse en vigor ciertas cosas, ciertas medidas que de lógica no tienen nada? Esta segunda designación del flamante director general de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, a quien aparte de esa cartera se le pone a cargo de la Dirección General de Alianzas Público-Privada, no puede ser vista solamente desde el punto de vista legal de cómo infringe la Constitución, la Ley de la Función Pública y la misma Ley de Alianzas Público-Privadas. Por más que quieran justificar la violación de estas normativas diciendo que él por esa segunda designación él no va a cobrar, ni mucho menos, porque tú tienes como excepciones después de un nombramiento, ciertamente se te permite impartir docencia, hacer ciertas actividades sin fines de lucro y demás, pero tú no puedes a un ente fiscalizador, a la cabeza de un ente fiscalizador como la Dirección General de Compras y Contrataciones, señores, ponerlo al mando de una entidad que contrata, porque van a chocar muchísimos elementos. Van a chocar muchísimos elementos porque en muchas ocasiones te vas a convertir en juez y parte. Pero lo que yo estoy diciendo no requiere un PhD, un doctorado en leyes, ni mucho menos. Ese es el filtro 1A que debe pasar cualquier tipo de propuesta en este sentido. Entonces, ¿cómo es que nadie, aparte del genio que haya propuesto esto, cómo es que nadie dentro del gobierno, cómo es que nadie dentro del PRM se da cuenta de estas cosas? Pero eso desde el punto de vista legal. Señores, pero estamos hablando de un hombre que no solo ha defraudado a toda la población estando a cargo de esta institución, sino que tiene muchos temas que aclarar por el caso del Intran. Entonces, no solo no se le pide cuenta, no se le reclama, sino que se le premia con un segundo nombramiento, porque su desempeño ha sido tan bueno que ojalá que parte de ese brillo caiga ahora en la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Pero ¿qué es lo que está pasando por la cabeza del presidente? ¿Qué es lo que está pasando por la cabeza de los funcionarios que están ahí para llamar la atención, para alar el hilo invisible, para decir no, esto no pasa, este filtro no lo pasa, o para llamar a capítulos? Señores, el buen técnico, el buen funcionario no es el que dice lo que el jefe quiere escuchar, es el que le dice con respeto y consideración lo que tiene que oír y lo que tiene que hacer. Ahí es que usted hace bien su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tercero, aún ese señor no tuviera esas cuentas pendientes por su mandato en general al frente de la DGCP y por el caso en particular del Intran, y sabrá Dios cuántos otros, es que no hay más personas en el país, dentro y fuera del PRM, con capacidades para llevar una cartera tan importante como la Dirección de Alianza Público-Privada. Cuarto, el volumen de ambas instancias es demasiado significativo para usted delegarlo en una sola persona. Aparte de los temas de legalidad que he mencionado y de las cuentas pendientes que este señor tiene, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Esto no es solo ya improvisación, esto es desatino, esto es todo lo que no procede y no conviene. Miren, el presidente, y lo digo esto a total responsabilidad mía, el presidente ha perdido confianza en su equipo y ha reducido su círculo, su entorno.
Y esa es la razón por la que algunas personas, aún a sabiendas de que múltiples compañeros del PRM están desempleados y exigen, y eso ha creado crisis a lo interno del PRM, empleos e instituciones, él duplica las funciones de aquellos funcionarios, valga la redundancia, en los que todavía puede confiar. Porque resulta que la mayoría de los funcionarios son hoy la persona de confianza de otro precandidato presidencial del PRM y ninguno es la persona de confianza del presidente de la República. Recordemos quién estaba ahí en la dirección de alianzas público-privadas. Era un Sigmund Freud, que se pensaba que era un hombre de Luis Abinader. Negativo. Es un hombre de Yayo San Lobatón. O luego, como se puso en la alcaldía de La Vega, que ganó la alcaldía Kelvin Cruz, que luego lo ponen como ministro de Deportes, que se pensaba que era un hombre del presidente. Negativo. Un hombre de David Collado. Se pensaba que en la Cámara de Diputados el presidente Luis Abinader tenía a su presidente de la Cámara. Negativo. Negativo. Pacheco es de Alfredo Pacheco. En el Senado pasa exactamente lo mismo. Y resulta que luego de que el presidente recula, hasta la vicepresidenta cambia su postura respecto a la reforma fiscal. Lo dejaron solo. Porque todos se dieron cuenta de que el lastre político a arrastrar, ese saco que iban a tener que cargar luego de la reforma, iba a ser demasiado pesado y se lo dejaron a Luis Abinader. Pero no obstante esto, ahora se echan para atrás. Se echan para atrás. Increíblemente, gente que se ha mantenido firme con el presidente Luis Abinader. Ese señor, ¿cómo que se llama? Carlos Pimentel. Carlos Pimentel. Increíblemente, Ito Bisonó, un hombre que no es puro con nadie, finalmente es puro al presidente. Miren qué cosa. Gente cambia. La gente cambia. Puro con el presidente, se ha mantenido Paliza, que se pensaba en un momento que no iba a ser puro, porque era el que tenía mayores ínfulas de aspiración. Y resulta que es el único que ha entendido cómo se unifica el PRM. Increíblemente, Guido Gómez Mazara. Increíblemente, Guido Gómez Mazara ha sido más fiel al presidente Luis Abinader y a su propio partido que gran parte de los compañeros que después de 4 años entienden que pueden ser presidentes. Oigan qué cosa, cosas veredes. Todo ese tiempo en la oposición, 4 años después, todos son presidenciables. Todos, increíblemente. Y es lo que uno dice, bueno, la genética del PRD a lo interno del PRM es evidente. Que el Partido de la Liberación Dominicana, ustedes le pueden decir lo que ustedes quieran, pero la realidad es que en ese sentido la gente tenía los pies sobre la tierra. Dígame un precandidato presidencial del PLD, salvo los viejos robles, eso, que para lo único que aspiran es para negociar, realmente no era potable. Margarita, potable. Francisco Domínguez Brito, potable. Gonzalo Castillo, potable. Abel Martínez, potable. Pero en el PRM ustedes ven, señores, yo creo que próximamente Bigote va a salir con su candidatura presidencial a lo interno del PRM. Señor, increíble. Wellington Arnaud se ha convertido en el candidato presidencial con más diputados en el Congreso. Wellington Arnaud, que no tiene popularidad hacia afuera, a lo interno, es el precandidato presidencial del PRM con más fuerza en el Congreso. Hay que hablar con él. Y resulta que ninguno está trabajando para que la gestión de Luis Abinader termine con flores, con bombos y platillos,
Todos quieren que se joda. Y yo no entiendo por qué. Porque si se jode Luis Abinader, en el 28, cualquiera que sea el candidato, las va a tener difícil. Pero David quiere que se joda Luis. Yayo quiere que se joda Luis. Wellington quiere que se joda Luis. Y por ahí María se va. Y la única que resulta que es la más potable, que no ha dicho ni ji respecto a su candidatura presidencial, es la única que ha respetado la figura del presidente, que es Carolina Mejía. La única que ha respetado la figura de Luis Abinader a lo interno de su gobierno. Porque hasta la vicepresidenta de la República, para mí, la funcionaria más eficiente, más formal, más transparente, más firme que tiene este gobierno, Raquel Peña. Pero Raquel Peña reculó también con lo de la reforma, señores, y esa es su vicepresidenta. Y no es una dirigente del PRM. Y reculó. Entonces, al fin y al cabo, el presidente lo que tiene que saber ahora cómo es que va a terminar su gobierno. Luis, preocúpate por cómo tú vas a terminar tu gobierno. Porque todo el mundo está preocupado en cómo va a iniciar el suyo. Y tú eres el único que crees que el PRM está blindado. No lo está. En el PRM se va a armar un corredero que ni Félix Sánchez en una práctica con los compañeros Usain Bolt y vaina y todo esos jamaiquinos que corren muchísimo. Se va a armar un corredero. Y lo que empezó tan bien en el 20 va a terminar muy mal en el 28 si Luis no se pone para su cartón. Yo insisto en que la República Dominicana tiene que entender que el tema de la duplicidad de funciones, de la dirección en dos funciones, es permitido por parte de la ley. Siempre y cuando una de las instituciones que se dirija no sea honorífica, y que sea honorífico, que no cobre. En ese sentido, se puede entender la parte de la duplicidad de funciones con algunos funcionarios, entendiendo lo siguiente: entre la Dirección General de Compras y Contrataciones y la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, las normativas, la promoción, la participación y todo ese entramado que envuelve cada una, podemos decir que es viable que una persona pueda dirigir ambas instituciones. Se puede decir. Ahora, ¿quién se ponga ahí? Ya son otros 500 que, como Edwin Cruz ha mencionado, de cómo la Dirección de Alianzas General de Alianzas Público-Privadas no permite que una persona dirija la institución mientras esté en otra institución dirigiéndola por la composición de dicha dirección. Creo que mientras va pasando el tiempo, vemos cómo se van dando pasos cerrados, pasos desesperados, los cuales se tienen que pensar con mayor paciencia. Al parecer, algún angelito le está susurrando al presidente de la República cosas que pueden hacer y que ellos van a defender, y no le está saliendo muy bien, señor presidente. Hay que calcular bien para no joderse. Hay que calcular bien. Bueno, es que no merece ni siquiera discusión, Nathaniel de Dios. Es que está prohibido. La ley que crea la Dirección de Alianzas Público-Privadas lo prohíbe, a menos que usted realice una labor docente. Ya, eso no admite ninguna discusión, porque es que su mismo compañero de Participación Ciudadana, Pancho Álvarez Valdés, Francisco Álvarez Valdés, le dice que él no puede ocupar ese cargo. Sí. Esa duplicidad de funciones él no la puede tener. Su mismo compañero de Participación Ciudadana. Y el primer medio que se hace eco de eso y habla ampliamente sobre esa prohibición es un medio donde su director también tiene muy buenas relaciones con con Participación Ciudadana, y creo que es miembro, que es Fausto Rosario, Acento. Sí, es miembro. Sí. Entonces,
llama mucho la atención que sean ellos quienes lo digan y quienes sean los primeros voceros respecto de esta prohibición. La razón fue es bochornoso. que ya él no es de Ya, ese sector. exactamente, a eso voy. Ya él Sí, no el es de ciudadano. participación ciudadana, por lo tanto, le están tirando con todo cariño, con todo cariño, un cubo de aquello. Sí. Bien, El amor. bien, con muchas palabritas bonitas, pero te estoy tirando el cubo, Todavía lo quieren. Yo te quiero mucho, pero Pero le están pan, dando. Tienes una silla ocupada. chúpate este marrón. Entonces, la verdad que lo que dice José Martínez Brito tiene mucho asidero, está muy interesante. Luis Abinader está disfrutando, no, todo lo contrario. Por favor, está, por favor. Sufriendo. está sufriendo los embates de la soledad del poder, que él mismo se encargó de preparar. Sí. Porque tan rápido usted gana, empezó a decir que no va. Y empezó a hablar de su reforma constitucional. Y a reunir a los- Y empezó a reunir a los candidatos y usted empezó a mandar señales tempranito de que no va. Usted sabe que, y más máxima en República Dominicana, el presidente es el que manda. Y el presidente no puede en la práctica, porque es así, señor, es triste, pero es así. En la práctica, usted no puede mandar esas señales tan temprano. Es clásico, es el libro clásico de Balaguer. Usted va usted tiene que mostrar el misterio hasta el último momento. ¿Cómo era que decía? Mientras Balaguer aspire, Que nadie respire, respire, que nadie aspire. Respire que nadie aspire. Entonces, la verdad es que Abinader, usted se ha cavado su propia tumba en ese sentido. No tiene apoyo del funcionariado. Ha manejado mal a nivel de comunicación política todo. Gracias, Omar. Todo lo que le llevó al poder y que lo ayudó a mantenerlo, a retenerlo, lo está haciendo totalmente mal. Ya uno entiende por qué hace unas 2 semanas el señor Mauricio de Bengoechea, el asesor de Luis Abinader a nivel de imagen presidencial, a nivel de comunicación política y todo eso, y quien lo llevó desde ese ¿verdad? Que hizo la comunicación efectiva para mantenerlo en el poder, para llevarlo y para mantenerlo, pues anunció su retirada de una forma tan seca, tan cortante. Dijo, misión cumplida. Y de inmediato puso un itinerario de los países a donde va a trabajar con diferentes candidatos presidenciales y de otras posiciones. Ecuador, creo que el mismo Colombia, de donde él es, etcétera, etcétera. Ya uno va entendiendo por qué él renunció. Y las informaciones que uno le han llegado es que él renunció y en gran medida por diferencias con el mismísimo Homero Figueroa, el hombre que vive en aquella burbuja y cree que porque tiene los cuartos para pautar en los diferentes medios, hay que hacerle caso y hay que rendirle pleitesía. Entonces, ya uno va entendiendo el desbarajuste en que está metido el gobierno del presidente Luis Abinader, que yo no quiero ser fatalista, señores, pero estamos corriendo un riesgo grande con este tipo de decisiones desesperadas de Luis Abinader, con esta inconveniencia de barajar 3 reformas en una misma semana, una suerte de terapia de choque que no tiene sentido. Y esto que estamos viendo con Carlos Pimentel, y esto que dice José Martínez Brito, que de ser cierto, me da la mala espina de que el presidente, si sigue así, podría no terminar estos 4 años, señores. No nos conviene a ninguno aquí. A nadie en este país le conviene. Pero al ritmo que va, esto se puede acabar antes de 4 años. Porque es que los procesos en esta era intercomunicada, en esta era de tanta locura, de tanta sobreinformación, acelera procesos. Puede articular a la gente, acelerar procesos que serían muy desagradables para el gobierno y se puede ir.
Pero tú lo dices, y se puede ir de mala manera. ¿Tú lo dices en un sentido de que la gente se empodere o que el presidente decida salir o en términos generales tú dices que cualquiera puede hacer? Yo lo digo en términos generales porque es que no se ve bien el gobierno. El gobierno no tiene legitimidad con ninguna de las acciones que está haciendo. Y no son cualquier tipo de errores, son errores garrafales. Entonces, cuando un gobierno pierde legitimidad, ahora mismo corre el riesgo de irse más rápido. No esperar los 4 años clásicos. Ay, vamos a aguantar este calvario 4 años, pero ya viene el 2028. No. El presidente debe tener mucho cuidado con esto. Infiltrados por Top Latina.